Hola. Qué bien que anda por aquí Hugo. Bienvenidos a todos. Gladys, te dejo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es el primer webinar a cargo del equipo pediátrico de SACIM. Agradecemos a SACIM por este espacio. Mi nombre es Gladys Palacio y voy a actuar como moderadora. Hoy tenemos 4 profesionales con excelente experiencia. El tema que nos aúna es el paciente simulado pediátrico, y contamos con 4, como ya dije, profesionales que nos van a transmitir sus experiencias. Paso a presentarlos y lo voy a leer para ser justa y para no olvidarme de ninguna de sus trayectorias. Contamos con la doctora Sara Morales López, que es médica especialista en docencia, maestra en educación, docencia en pre y posgrado en la Facultad de Medicina de UNAM en México, miembro del Consejo Académico de FLACIC, miembro fundador de la Red Nacional de Educadores en Simulación. Su área de interés es la evaluación de las competencias clínicas, el ECOE, diseño y elaboración de instrumentos de evaluación, diseño curricular e integración en educación médica. Bienvenida, Sara. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La doctora María Teresa Cortés Gutiérrez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ginecología, obstetricia y máster de salud pública. Se dedica a asesoría y formación de profesores en examen objetivo clínico y estructurado, ECOE, en diversas instituciones educacionales a nivel nacional e internacional. Su área de interés es la evaluación, el diseño curricular, la enseñanza y la evaluación de competencias. Bienvenida, Teresa, gracias por tu presencia. Hola, un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. A continuación voy a presentar a Eduardo Aguilar Rivera, enfermero máster en gestión de riesgo en desastre y atención de emergencia, especialista en cuidados críticos, entre ellos ECMO, docente universitario y director del Centro Internacional de Simulación. Área de interés, paciente simulado. Bienvenido, Eduardo, y gracias por tu presencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Y continuamos con la licenciada Pilar Chanto. Es licenciada en terapia respiratoria, docente de la Universidad de Santa Paula, instructora de simulación y encargada del proyecto del paciente estandarizado en el Centro Internacional de Simulación y Procesos Prácticos de la Universidad Santa Paula de San José de Costa Rica. Su área de interés es el paciente simulado. Bienvenida, Pilar, y gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación y con muchas ganas de compartir esta tarde con tantas personas y con tantas experiencias. Muchas gracias a vos. Pasaremos ahora a escuchar una pequeña presentación para adentrarnos en el tema de la definición de lo que significa un paciente simulado pediátrico, simulado en general, a cargo de la doctora Sara. Sara. Gracias, muy amables, gracias. Voy a compartir con ustedes solamente algunas diapositivas que nos permitan ver que hay muchas definiciones con respecto a lo que es el paciente simulado. A mí me gusta mucho esta, que es de Barros, que fue de las primeras que yo reconstruí en mi cabeza cuando la vi, porque dije, está muy completa, y si ustedes se fijan, es de los años 80, entonces cuando empezamos a trabajar nosotros por ahí de los años 90,
en inicios de los años 90 en la Secretaría de Enseñanza Clínica, que tuve la fortuna de que me invitara el secretario en esa época para hacer algunos ejercicios, pues andábamos buscando definiciones. Entonces, esta es una definición que a mí me parece que es la base para poder entender lo que es el paciente simulado. Y aunque hay diferencias todavía de lenguaje entre nosotros, entre lo que es el paciente simulado y el estandarizado, yo quisiera que vieran que realmente lo importante es tener un cuidadoso entrenamiento de estas personas que van a participar con nosotros en la simulación de la enfermedad y que no solamente son esa enfermedad, sino los rasgos emocionales y de personalidad que nosotros tendríamos que buscar. Y eso cuesta a veces mucho trabajo, entenderlo, trabajarlo y hacer con ellos un buen manejo. Y aquí también quisiera mencionar que algunos de nosotros hacemos alguna diferenciación entre el paciente simulado y el estandarizado, pensando en que el estandarizado sea el que tenga mayor objetividad con respecto a lo que debe de representar, dado que puede ser utilizado en evaluaciones que pueden ir inclusive a alta consecuencia, como en los escenarios que tenemos que presentar en los ECOES. Otra definición que me parece muy interesante y que está en el diccionario que utilizamos todos los que hacemos simulación, que está también en su versión en español, que es el Diccionario de Simulación de Salud, se refiere a una persona que está capacitada para representar a un paciente real con fin de realizar estas actividades de la enfermedad y los problemas que puede aquejar esa persona. Y ahí pienso en persona, porque a veces no es necesario que sea un paciente. Y, sin embargo, podemos encontrar muchas definiciones. A mí me gusta mucho la del doctor Del Moral, donde de entrada vuelve a mencionar que debe ser entrenado para representar de forma coherente y precisa una enfermedad, un problema concreto de salud, porque lo que vamos a pretender con ello es enseñar y evaluar habilidades interpersonales en las personas con las que vamos a estar interactuando. Y afortunadamente, a partir del 2017, se hicieron estándares de las mejores prácticas por nuestros compañeros de la Asociación de Pacientes Estandarizados, donde nos hablan no solamente de que son personas, pacientes, sino que son personas que al hacer varios ejercicios pueden interactuar no solamente como pacientes, sino también como enfermeros, como camilleros, y entonces se ha acotado el término de participante simulado. Estas personas tienen que ser entrenadas para representar ya sea a pacientes o a personas, que inclusive a veces utilizamos el término de confederados en la simulación para poderlos utilizar. Entonces, yo creo que es importante cuando manejamos estos términos de paciente simulado, reconocer que podemos tener una diversificación en cuanto a los términos que se utilizan y ponernos de acuerdo cuando empezamos a trabajar con ellos, con estos términos, en nuestro ámbito de desarrollo de la simulación o de los escenarios para ECOE. Y con esto yo terminaría dando esta imagen para que pudiéramos entonces entender que los pacientes simulados deben de ser entrenados, deben de ser visualizados como una persona que tiene que tener cierta seguridad y que además tenemos que tener la posibilidad de ir con ellos mejorando su desempeño, evaluando su desempeño y además, pues obviamente, como en algunos casos de compañeros que sé que tienen inclusive la posibilidad de pagarles onerosamente, ¿no? A nuestros pacientes simulados. Con eso, Gladys, dejo de compartir y les agradezco la oportunidad de haber dado estas definiciones.
Muchas gracias, Sara, por todos los ítems que has tocado, que muchas veces producen confusión o parecen ser términos opuestos y sin embargo son los mismos términos, pero me parece muy importante esto que vos recalcás de que tienen que tener un entrenamiento y que son personas muy útiles para la simulación y para la educación y para la evaluación. A continuación, lo que vamos a compartir es la experiencia de cada uno de nuestros disertantes y lo vamos a hacer a través de las respuestas a algunas preguntas que hemos armado que van a servirnos de disparador para que cada uno de ellos, con su gran experiencia y con su gran expertise, nos puedan transmitir y puedan compartir los conocimientos con nosotros. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Va a haber preguntas, vamos a empezar transmitiéndole preguntas a los 4 disertantes generales sobre el paciente estandarizado, el paciente simulado pediátrico. Y luego, como vieron o como escucharon en la presentación, que hay 2 disertantes que tienen una orientación más hacia la evaluación, hacia el ECOE, y 2 que tienen más orientación hacia los escenarios clínicos, haremos preguntas específicas para el grupo que trabaja más en ECOE y preguntas específicas para el grupo que trabaja más en escenarios clínicos. Y después tendremos unos 10 minutitos para, si el público presente, al cual agradecemos mucho por estar, tiene alguna inquietud que nos quiere transmitir y nosotros se lo transmitiremos a los disertantes. La primera pregunta para los 4 disertantes es la siguiente. ¿Hay alguna ley, algún estatuto o reglamento que regule, valga la redundancia, la participación de pacientes simulado pediátrico? Y si no lo hay, ¿creen ustedes que debe haber algún estatuto que regule la función de estas personas? Los dejo a ustedes en la respuesta. No sé si alguno quiere empezar, no hay ningún problema. Vamos, Teresa. Bueno, yo no conozco que exista ninguna regulación, ni en mi país ni en otros. Es algo que se ha discutido y que se está discutiendo mucho en general para todos los pacientes simulados, estandarizados y aún para los pacientes reales que participan como pacientes estandarizados. Entonces se está discutiendo mucho, en especial con los pacientes pediátricos, y creo que lo vamos a ver más adelante. Estamos trabajando mucho menos por las características que tienen los niños y estamos usando mucho más modelos o maniquíes, pero yo no conozco, estuve buscando si ya había alguna reglamentación en algún sitio y lo que encontré fue la discusión y el interés de que puede existir, pero hasta el momento lo desconozco. Como reglamento no existe. En Estados Unidos hay inclusive un sindicato de actores que hacen de pacientes estandarizados, donde sí está reglamentado el cuánto deben de cobrar, qué características deben de tener. Hablan mucho de la seguridad que ellos deben de tener con respecto a los escenarios que realizan. Pero normatividad no tenemos, ¿no? Inclusive en educación, lo único que hemos logrado, y esto lo hicimos en algún principio cuando empezábamos a trabajar con los exámenes clínicos en la facultad, fue tener ciertas normatividades con respecto a que la persona por lo menos fuera realmente una persona que tuviera un estado de salud pues lo más adecuado y tener por lo menos 2 cosas, que conocieran muy bien cuál era el requisito que nosotros requeríamos de ellos y firmaran un consentimiento, ¿no? de conocer lo que iban a hacer en los escenarios.
Y preguntaba yo a la persona que ahora afortunadamente les paga, que les hace firmar un contrato con normas más o menos, más bien de legalidad, de que no deben de faltar a su cita, ¿no? A presentarse cuando tengan que hacer el examen y demás. Pero no hay. Y en el caso, como bien decía Teresa, en el caso de los pediátricos, realmente no hay. Me permití preguntar en un webinar hace poquito que tuve la fortuna de estar con compañeros en España, que es muy interesante. No hay mucha experiencia con respecto a esto, ¿sí? Pero creo que es indispensable tener, como bien decía Teresa, seguir con esta discusión y armar a lo mejor alguna normatividad mínima, ¿no? Para poder acceder a tener pacientes, sobre todo pacientes simulados pediátricos. Me gustaría agregar, Inglaterra está trabajando, no como lo estamos haciendo con pacientes estandarizados como tales. Lo que ellos tienen son pacientes reales en los cuales se trabaja para exámenes de grados, de certificación de pediatras. Y entonces ahí tienen toda una serie de reglamentos en los cuales trabajan dentro de los propios consultorios pediátricos, hospitales, etcétera. Y ahí la parte de cuidado es, porque como sí son pacientes reales, insisto, no estandarizados, solo pacientes reales, que tengan toda una cobertura de seguridad si llegan a tener algún problema. Inclusive tienen todo un reglamento de en relación a los medicamentos, qué tipo de atención en caso de una emergencia, etcétera. Pero es una situación totalmente diferente que no se parece al manejo que hacemos nosotros con pacientes para exámenes, ya sea pacientes simulados o estandarizados. Ellos son pacientes reales y lo que hacen es firmar, los padres firman un consentimiento y lo consideran como una segunda opinión, puesto que el que los va a evaluar y saben que es alguien que está siendo evaluado es un pediatra ya certificado, pero es para acceder a otro nivel dentro de su grado. Gracias, Teresa. Eduardo, veo que levantas la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez espero escucharme bien porque por acá está lloviendo bastante fuerte. Pero en la experiencia, como lo comentan las colegas, pues en Costa Rica no hay un reglamento establecido, una legislación que aborde el tema del paciente simulado o estandarizado en general, no solamente del pediátrico. Inclusive en nuestra experiencia, nosotros lo que hemos realizado o en lo que hemos ahondado con paciente estandarizado pediátrico es con familiares, con niños o niñas de nuestro mismo núcleo familiar que hemos dado el consentimiento y están empapados de lo que escuchan de nuestra labor para llevar a cabo. Sin embargo, sí hemos realizado práctica en simulación con pacientes pediátricos reales. Igualmente nosotros a lo que nos apegamos es a la legislación que hay en investigación en seres humanos, ¿verdad? Respetando todos los principios bioéticos e inclusive en este aspecto los padres firman un consentimiento informado sobre el abordaje que no es intervencional, el que se lleva a cabo con estos niños. Y estos quedan en el expediente de salud que se levanta y se llevan los registros de estos niños que participan. Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, parece que es un camino abierto que hay que seguir recorriendo, ¿no? Muchas gracias. Vamos por otra pregunta, si les parece. ¿A partir de qué edad consideran puede participar un paciente simulado o estandarizado pediátrico? En realidad, yo creo que va a depender de qué caso estemos trabajando, pero sí es muy importante el que el chico o la chica pueda comprender de qué se trata. Lo que hemos visto nosotros, lo que hemos vivido es que lo toman como un juego,
como si fueran a hacer teatro. En mi experiencia las he visto, en algunos casos hemos trabajado hasta con 3 chicas al mismo tiempo y entonces ellas planean, entonces vamos a decir que estábamos jugando y que cuando te caíste y lo planean como un juego, pero tienen clara comprensión de qué es lo que va a pasar en adelante. Así que yo diría que podría ser como a partir de los 5 años tal vez que puedan tener clara comprensión de todo lo que va a ocurrir, de que no se vayan a asustar porque tienen que subirse a una ambulancia, de que no se vayan a asustar si alguien dice que les va a poner una vía endovenosa. Creo que anda por ahí. También tiene que ver con el nivel de madurez del niño con el que vayamos a trabajar. Gracias, Pilar. Y creo que en general trabajamos a partir de edad escolar. Tanto en los ECOES como en ATLS, no trabajamos con niños menores de esas edades. O sea, a partir de edad escolar, adolescentes, y como bien dijo Pilar, que puedan comprender exactamente y perfectamente de qué se trata. Y como mencioné hace un momento, en edades menores, pues estamos utilizando, creo que en general todos, maniquíes o modelos anatómicos. Así es. Gracias, Pérez. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta sería, ¿cómo manejan ustedes los horarios de los niños justamente que son los que más frecuentemente participan en escenarios o en ECOE, los horarios de los niños en edad escolar para que no se superpongan con los horarios de la escuela, no tengan que faltar al colegio o perder alguna actividad educativa regulada? En nuestro caso, la experiencia ha sido siempre en fines de semana. Y algún par de momentos tal vez en vacaciones escolares, pero nunca ni sobreponiendo ni comprometiendo las actividades académicas o lúdicas de los chicos o las chicas que participan. También la nuestra es la misma. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de que se tenga siempre fin de semana para hacer los escenarios y los ECOES y para hacer la práctica previa también fin de semana, nunca en la semana. Perfecto. En el caso, nosotros, en algún ejercicio que tuvimos que hacer en otro de los estados, en Mérida, por ejemplo, en Mérida hace mucho calor en algunas estaciones del año, y lo que hacíamos era invitarlos a la escuela por las tardes, ¿no? Estuvimos en 2 ocasiones trabajando con ellos, chicos igual, nada más para peso y talla, en un ejercicio que tuvimos con un ECOE de nutrición, y inclusive les gustaba mucho más estar ahí por la situación de cómo estaban. Entonces, depende mucho del lugar, yo pienso, depende del momento, y creo que lo que decía Pilar es muy importante, respetar mucho sus horarios de clase, porque eso lo valoran mucho los papás, ¿no? Y los niños no tanto, al contrario, les gusta mucho ir a trabajar con nosotros, pero los papás sí respetan mucho los horarios, porque ellos decían, puedo yo venir a cualquier hora, ustedes me dan un comprobante y yo puedo salirme de la escuela. Y es interesante cómo ellos utilizan este tipo de cosas, ¿no? Y creo que es algo que vale mucho la pena considerar, sobre todo para escenarios de simulación, porque esa espontaneidad y esa parte de respuesta rápida es muy útil en esos casos. Gracias. Es un trabajo adicional para ustedes, ¿no? Fin de semana, adicionar a toda la actividad semanal, ¿no? Pero creo que vale la pena. Muchas gracias. ¿Consideran que hay que dar una retribución económica a la familia
o en el caso de los adolescentes y nenes más grandes, alguna retribución a ellos? Esta pregunta viene a colación de que para armar un poco el webinar, nosotros también buscamos alguna bibliografía y nos llamaba la atención que, sobre todo en Inglaterra, había como un valor determinado que se le daba a la familia, valor económico, ¿no? O algún elemento que a la familia le faltara, se lo entregaba como retribución a que permitieran que los niños participaran en o un ECOE o en un escenario simulado. Y nos llamó mucho la atención, por eso queríamos saber vuestra opinión. Creo que vamos a encontrar ambas cosas. En Inglaterra, como tú decías, Gladys, puede ser que les den una retribución o les den los medicamentos que necesitan los chicos cuando se trata de pacientes reales, o alguna otra cosa que necesiten para su atención. En México creo que tenemos las dos cosas. En la Facultad de Medicina, como dijo Sara hace un momento, a todos los pacientes reales tienen un contrato y tienen un pago. Muy al inicio, cuando empezamos hace más de 20 años trabajando con ECOE, no había retribución y trabajábamos casi siempre con pacientes que eran parte de nuestros trabajadores. Actualmente con los niños, y esto no nada más en ECOE, en otros sitios en los cuales he trabajado, casi todos los niños que participan en los ECOEs o en las simulaciones, todos son o familiares o miembros o conocidos de nuestros instructores. Y aquí esta parte de si hay un pago o no hay, en la mayoría de los lugares, creo yo actualmente, sí hay un pago, en algunos simbólico, en otros un pago real, pero siempre se considera, por ejemplo, el pago de gastos como transporte, comida, se proporciona la comida muchas veces, pero esto creo que es muy variante. No hay tampoco reglamentos. Sara ya mencionaba que sí en Estados Unidos ya hay toda una reglamentación en relación a que si soy paciente simulado, cuáles son los pagos que me deben de dar. Pero creo que esto también es parte de las cosas que está en vías de reglamentarse. No sé, Pilar y Eduardo, en sus países, ¿cómo le están manejando? Bueno, hay algo muy importante. Eduardo y yo trabajamos juntos. Eduardo dirige el centro de simulación en el que yo trabajo acá en Costa Rica. Entonces, pues lo que yo diga va a ser idéntico. Por eso posiblemente en algún momento respondo yo o en otro responde Eduardo. En nuestro caso, como todos los pacientes pediátricos que han trabajado con nosotros son directamente familiares, Sí. definitivamente no hemos tenido ningún pago económico. Al contrario, es como venir y invitar a los chicos a almorzar y que compartan con nosotros en la oficina, pero es como llevarlos un día a la oficina y que participen con nosotros. Entonces, pues no hay ninguna mediación de pago en ninguno de los casos. Ok. Muchas gracias. ¿Seguimos? Sí. Durante los escenarios clínicos o los ECOES, ¿consideran que es necesario que la familia o tutor, creo que ya algo habían dicho, firmen un consentimiento y permanezcan en el lugar? Y en el caso de que sean adolescentes, ¿les hacen firmar también un asentimiento? En Argentina, el adolescente firma un casi consentimiento, que sería un asentimiento, pero que va firmado también unido al consentimiento de los padres. En el caso del paciente estandarizado simulado pediátrico, firman los papás consentimiento, algo habló Sara, Teresa también, y si es adolescente, firman el asentimiento. Junto con la firma de esos consentimientos, los papás, si son primera y segunda infancia, los participantes permanecen en el lugar donde se lleva a cabo el ECOE o el escenario. ¿Es necesario que lo hagan? Fíjense que depende otra vez del tipo de
escenario que estemos planeando. En el caso que hemos utilizado a los chicos para, sobre todo a los niños que pueden ser desde los 6 años, 5 años, para peso y talla, por ejemplo, o en alguna estación, en alguna ocasión que hicimos de mordedura de perro, que tenían que enseñar después de haber hecho el moulage y demás. Depende ya, por ejemplo, del niño. Si se sentía más seguro con su mamá, se quedaba su mamá con él. En el caso de peso y talla, cuando son niños un poquito más pequeños, como de 5 o 6 años, sí los recomiendo muchísimo porque ellos nos ayudan a trabajar con el niño muy bien, ¿sí? Y en el caso de los adolescentes, que hicimos también 2 ejercicios en algún otro lugar del norte, fue muy interesante porque ahí, por ejemplo, los chicos, la estación se trataba un poco de preguntar, que ya querían saber qué métodos de anticoncepción había. Entonces, inclusive dijeron, mejor entramos nosotros solitos sin papás. Aunque los papás ya sabían de qué se trataba, entonces ellos pensaban que se iban a sentir más cómodos. Y es muy importante eso de la comodidad del paciente. Entonces, dependía de esos escenarios y en todos los casos sí fue importante, como eran ejercicios, decirles que queríamos que firmaran un consentimiento de qué íbamos a hacer, porque siempre es importante que estén conocidos de cómo vamos a trabajar, de qué tenemos que trabajar con ellos. Entonces, en el caso de los púberes, porque uno era de 14 años, dijo que sí, que sería importante que el papá firmara, y en cambio los otros chicos que ya tenían 17 y 16 dijeron que no, que mejor ellos firmaban. Entonces, yo creo que es importante darles esa posibilidad dependiendo de la edad. Algo importante, a ver, mi experiencia mayor en pediatría es en relación a niños sanos y hemos trabajado mucho en control de talla, peso, etcétera, y la presencia de la mamá es importante. Yo creo que nos ayuda a que esté el chico inclusive más tranquilo, que en algunos casos lo que comentan es que es muy difícil mantener mucho tiempo a los niños en paz. Mi experiencia ha sido buena, pero siempre con la madre. Con adolescentes no necesariamente, también como ya se dijo, depende del caso. Y en ATLS generalmente no están presentes los padres. O sea, ahí se habló, y otra vez, siguen siendo familiares o amigos de los instructores o de los médicos que estamos presentes. No, aquí sí, creo que en pediatría nunca ni hemos abierto convocatoria, ni buscamos en otro lado, siempre es gente muy cercana a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista no tenemos problema. Pero sí, en caso de chiquitos, de edades pequeñas, creo que la presencia de la madre, habitualmente es la madre la que está ahí, ayuda muchísimo al control de muchas cosas. Es importante, como lo menciona María Teresa, este elemento de poderles brindar la tranquilidad. Recuerdo en una de las experiencias, bueno, con mis hijas, participantes, una tiene 5 años y la otra tiene 6 años. Se hizo HTLF y era de trauma. Era la que iba a desarrollar el escenario, pero cuando empezó a sentir la textura del moulage, se puso muy nerviosa, se puso muy ansiosa y ya no quiso participar, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente es importante, a pesar de que yo estaba ahí, ya le habíamos explicado previamente qué era lo que íbamos a hacer y todo, le ganó la ansiedad. Entonces terminó la otra chica, la de 10 años, desarrollando este escenario y participando como paciente estandarizada, ¿verdad? Entonces sí es sumamente importante porque aporta un elemento de tranquilidad y para ellos manejar el ambiente, conocer qué es lo que van a desarrollar y que sea bien amplio, la explicación amplia de qué son las cosas inclusive que pueden pasar,
o qué les van a hacer, porque si no se ponen sumamente ansiosos en las actividades. Sí, me imagino. Me imagino. Sí, supongo que con la familia debe ser mucho más fácil. ¿Pilar, algo más? No. Yo también he tenido algunas experiencias con mi hija y con la nieta de una compañera de trabajo de acá que también es muy cercana. Y efectivamente una venía dispuesta a participar y cuando dijo sangre, no, mejor yo solo estoy en el escenario, pero yo no quiero ser la paciente. Y mi hija tiene una personalidad muy extrovertida y además yo cuento mucho de los escenarios y las situaciones que recreamos acá en el centro y ella sí estaba muy emocionada y pues no tuvimos ningún problema, pero todo el tiempo yo estuve ahí. En algún punto, como tenía que tener dificultad respiratoria, entonces yo de larguito le decía, mira, ¿cómo respirar? Entonces ella respiraba y cuando ya le pusieron oxígeno, entonces yo le dije que fuera bajando el ritmo, entonces ya ella pues fue normalizando y pues nos sirvió en los dos sentidos, como la seguridad que yo le podía transmitir como mamá y también las indicaciones que podía darle para que el desarrollo del caso fuera el óptimo. Entonces, pues por ahí anda la experiencia que tengo. Perfecto. Les íbamos a hacer otra pregunta general. Creo que ustedes contestaron bastante con respecto a que siempre son familiares o hijos de amigos, porque en la bibliografía, en algunas, habla muy escasamente de que se hace una selección previa de los pacientes simulados pediátricos, pero en realidad no aclara qué es la selección, en qué consiste. No sé si alguna tiene experiencia, porque realmente lo que hemos podido leer no aclara mucho qué tipo de selección. Me imagino que tendrán los mismos inconvenientes que todos y que quienes participan seguramente sean familiares o hijos de amigos o hijos de colegas, pero nos llamó la atención esto de la selección. ¿Hay algo en vuestra experiencia especial o algún ítem que uno tiene que tener en cuenta? Yo creo que el mismo que tenemos para cualquier paciente simulado. Si necesito un chico entre 7 y 10 años, pues vemos quién tiene un hijo, un sobrino. Si necesito un chico, yo sigo hablando de niños sanos, ¿de acuerdo? Si necesitamos a alguien que tenga un poquito de sobrepeso, pues sondeamos entre nuestro mismo equipo de dónde podemos tener. Creo que no hacemos más selección que esa. No sé, Pilar, Eduardo y Sara, si tienen otra experiencia. Pues idéntico, es según la necesidad. Hacemos el sondeo para ver cuál es el escenario que se tiene que correr. Por ejemplo, en el PALS, que si es el abordaje de vía aérea pediátrica, qué edad es el caso, porque en PALS ya los casos vienen prediseñados, en PALS o en PHTLF los casos vienen prediseñados, entonces nosotros vemos el caso, cuál es la edad del niño, buscamos, sondeamos un niño o niña de esa edad promedio y consultamos si desea participar, básicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y la selección, siempre yo les recomendaría que fueran niños sanos, ¿no? Niños que les guste esto también ayuda muchísimo, porque hay muchos, que les gusta mucho así el teatro, pero como bien decía hace rato Eduardo, hay que explicarles muy bien qué se va a hacer, cómo se va a hacer, porque cuando uno empieza a maquillarlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mordida o que les vamos a poner alguna cosita en su cara o en sus brazos, hay que explicarles cómo se siente, inclusive por eso es bueno llevarlos, ¿no? Como les digo, y enseñarles cómo se hacen las cosas para pegar y demás. Y eso ayuda muchísimo a que ellos se sientan en confianza, ¿no? Y si además está la mamá o el papá, como bien lo mencionábamos, todavía mejor. Entonces la selección yo creo que es muy complicada desde el punto de vista de si tenemos una lista enorme de pacientes, no hay.
pediátricos es muy complicado tener, ¿no? Gracias. Sobre todo creo que tiene que gustarles, que tienen que estar interesados. Que les guste. Y créanme que hay muchos chiquillos que les gusta. Cuando ya les empezamos a llevar, les parece muy interesante. Y luego llevan a sus amiguitos, ¿no? A nosotros nos pasó en Mérida eso, que ya luego teníamos niñitos de más para poderlos pesar, porque ya querían, ¿no? Querían más. Porque además, no crean, les regalábamos también unas paletas muy ricas que eso también gratifica. Cuando logramos tener pacientes, sobre todo con ciertas características, igual hagan su directorio. O sea, luego nos pasa que, claro, crecen y ya no nos sirven tanto, pero donde yo más utilizo y que tenemos un súper directorio es en ATLS. Que además ahí como la escenografía y todo lo que les ponen es mucho más, digamos, dramático. Hay algunos que les encanta. En ECOE, pues no, son niños sanos que pesamos, medimos, etcétera, pero sí hay que tener la lista, inclusive en ocasiones, yo tenía una secretaria, por ejemplo, que tenía unos sobrinos encantadores, dejó de trabajar con nosotros, pero ella seguía en nuestro directorio. Oye, necesitamos a tus sobrinos, y entonces ahí venían los sobrinos, ¿no? Entonces hay que hacer también nuestro directorio para saber a quiénes tenemos disponibles. Sí, seguro. Gracias. Antes de pasar a las preguntas específicas, en el público se han hecho una pregunta para poderla contestar cualquiera de los cuatro. Dice, ¿cuánto tiempo promedio se recomienda con el niño escolar enfermo en casos de pacientes reales? Yo no trabajo con pacientes reales, enfermos. Podría contestar con niños sanos. Por ejemplo, lo que hacemos en somatometría, por ejemplo, pesar y medir, que son estaciones cortas, lo que hacemos son 5 estaciones, o sea, el chico es pesado y medido 5 veces, y en la de descanso hacemos cambio. Creo que más tiempo de ese, alguna vez el chico nos ha dicho, no, si yo no estoy cansado, pero le damos ese tiempo para que tome líquido, que descanse un poco, pero yo no tengo experiencia con pacientes reales en pediatría. Bueno, muchas gracias. Sí, yo tuve experiencia, Sí. pero con niños sanos. Con niños sanos. Niños sanos, con residentes. Se hizo un ejercicio con residentes de 4º año y lo único que fueron 4 solamente, ¿no? Cuatro ejercicios que se hicieron con niñitos lactantes y creo que son sanos, entonces pueden en un momento dado utilizarse para poder revisar algunos datos. Gladys, hay una pregunta Sí. en relación a que si damos aporte psicológico. Sí. Yo les diría que con los niños sanos hacemos un muy buen adiestramiento previo de qué se trata, qué va a pasar, y en general no hemos necesitado, o sea, tratamos y valoramos el tiempo de que puedan estar cansados, les damos un ambiente de relajación antes de volver a entrar, pero en mi experiencia no lo hemos necesitado. En cuanto Sara, a estás esto, muteada. Eduardo quería hablar. Gracias. Sí, me Gracias, Sara. interesaría, Eduardo, justamente le habíamos armado nosotros la pregunta, ¿se han tenido algún trastorno o algún riesgo psicológico de los niños que participan en escenarios clínicos críticos, como por ejemplo el de trauma? No sé si ustedes, después de contestar la pregunta, quieren mostrar el videíto. Okay. Perfecto. Creo que en este elemento, siguiendo la recomendación que hacía María Teresa y lo que mencionaba anteriormente, uno debe ser muy claro, muy explícito, y algo sumamente importante es que no les debe obligar. Como les mencionaba en este caso de mi niña pequeña, dijo que no,
Y entonces, como ser humano, como persona, ya como lo hablaba al inicio, que Sara lo mencionó, y me encanta esa última definición de persona simulada o de persona estandarizada, porque trascendemos a un paradigma, inclusive en el área de la salud, de ellos tienen su derecho a elegir, y si a último momento ya no están dispuestos porque los asustó la sangre artificial, porque en este caso la textura del moulage que estábamos utilizando, o inclusive al ver tanta gente los asusta, los cohíbe, pues debe respetarse ese principio de autonomía que ellos tienen y decir no. Entonces, de ahí que por dicha nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de la participación, hemos tenido varios chicos, entre 2 o 3 chicos. Entonces, si uno se nos quita, ya tenemos al otro que puede participar. Pues se ponen ansiosos, se ponen un poco ansiosos y nerviosos, especialmente por el tema de la cantidad de gente, porque especialmente en estos cursos de trauma hay bastantes participantes. Sin embargo, no hemos tenido reacciones que uno pueda considerar adversas de parte de los chicos. Bien lo mencionaba Pilar ahora, y tal vez ahorita con la presentación del video y las fotos les podemos mostrar. Nosotros les facilitamos y somos partícipes externos de la simulación. Estamos en un área donde no nos dejamos ver por los participantes directos de la simulación, pero sí estamos en un contacto directo con los chicos que están participando de paciente simulado. Entonces nosotros ya hemos, por lo menos en nuestro caso, hablado de ciertas señales con ellos, y entonces, por ejemplo, yo le hago una señal y entonces le digo que se desvanezca, y entonces ya empieza a desvanecerse. De hecho, ya lo vamos a ver en el video, va como en cámara lenta desvaneciéndose, hasta que los chicos que están dándole soporte la atajan y ya la llevan a zona segura, etcétera, o inclusive, como Pilar decía, cuando tienen que hiperventilar, cuando ya tienen que moderar su ventilación. Entonces nosotros les vamos haciendo señas, pero creo que gracias a esa estrecha relación que hay en la comunicación y todo, no hemos tenido reacciones adversas, ni tampoco hemos tenido situaciones que haya que darle seguimiento, porque inclusive, como ustedes dicen, ellos se maravillan y después más bien están a cada rato preguntando, ¿cuándo tengo que volver a ir? Inclusive ahora que mencionaban el tema de la remuneración, mi hija mayor tiene una mentalidad así de empresaria, y entonces, papá, ¿y la próxima vez me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar la próxima vez que vaya a participar, verdad? Entonces es un tema que los motiva mucho, y como Pilar decía, en parte al verlo como un juego, creo que nos ayuda a manejar esa situación de poder tener un impacto negativo en la participación. Antes del videíto, les quería preguntar a Eduardo y a Pilar si previo a que participen en el escenario, ustedes les muestran fotos o les muestran cómo queda con el moulage, cómo van a quedar ellos, o si lo hacen directamente en el escenario. En mi caso, me gusta mucho el tema de moulage, y jugamos muchas veces en casa haciendo moulage y haciendo máscaras y diferentes cosas que median en la creatividad y el maquillaje. Entonces no es nuevo, ¿verdad? En el caso de mi hija, y de hecho tiene una gran habilidad para el tema de maquillaje y de moulage. Ella misma, ¿verdad? Ella misma diseña cosas, y sí conoce de muchos de los casos que realizamos acá en simulación, incluso de temas de partos, de temas de tomas de muestras, de gases arteriales, de la sangre artificial. Muchas veces he tenido que hacer mucha sangre y la preparo en casa, entonces yo le digo tantas gotas de rojo con tantas de azul, y entonces ella participa conmigo en la creación. Así que no es del todo nuevo, y le encanta participar.
Y antes, una más antes del videíto, así ustedes pasan el videíto y después pasamos a las preguntas de COE. ¿Cuánto tiempo antes preparan el escenario con los pacientes simulados pediátricos, con los nenes? Bueno, en nuestro caso, por lo menos 30 minutos antes que ya estén con el moulage. Sin embargo, la preparación viene de previo, desde ese día temprano. Nosotros, como ya eso está establecido en una agenda, en un guión, a qué hora es a la que corresponde la estación o a qué hora es que se va a llevar a cabo el caso, porque en nuestro caso en la universidad impartimos carreras de terapias, terapia física, terapia de lenguaje, terapia respiratoria, emergencias médicas, y somos un centro de entrenamiento de NAEMT y de AJA, ¿verdad? Entonces, esto está muy estructurado. Entonces, por ejemplo, en los cursos de PHTLS, de NAEMT, ya están las agendas establecidas. Entonces, desde temprano vamos abordando, ok, vamos a trabajar un caso de cuerpo extraño en la vía aérea. Entonces le decimos, mira, mi amor, vos estabas jugando, te caíste, se te atravesó un lápiz, ellos tienen que ayudarte, puede que vayan a tener guantes, te van a manipular, etcétera. Y toda esta preparación sí la iniciamos desde temprano, pero ya específicamente la colocación del moulage y todo este tema del maquillaje y eso, lo hacemos unos 30, 45 minutos antes porque al final las texturas, como les digo, les terminan siendo incómodos. Si tienen que utilizar una vestimenta extra, entonces dependiendo del clima les da mucho calor, se ponen muy incómodos, muy ansiosos. Entonces tratamos de que no tengan mucho tiempo expuestos al moulage o al maquillaje o a la vestimenta que van a utilizar específicamente para el escenario. Muchas gracias. Si quieren pasar el videíto, así después pasamos a la experiencia de Sara y María Teresa con ECOE. Vamos directo al video. Sí, dale directo al video, Willy. Si ustedes quieren ir explicando, Dale. contando lo que a ustedes les parezca. Sí, claro, tal vez eso, Pili, ahí. Bueno, este es uno de los casos, de los escenarios donde tenemos la participación de Jade en un trauma de vía aérea por un cuerpo extraño. En este caso es un lápiz. Entonces, si ustedes pueden ver, vean la respiración y entonces ahí detrás nosotros estamos haciéndole señas. De hecho, si ustedes pueden ver, ella levanta la mirada en algunas ocasiones dirigiéndose como buscándome y entonces se le está haciendo la seña de que respire rápidamente. En el próximo video, bueno, ahí la vemos donde tiene el objeto extraño, está respirando rápidamente y se le hacen las señas para que se desvanezca, ¿verdad? Entonces ya ella se va preparando, ahí la vemos con una respiración superficial, etcétera. Los chicos le están haciendo la interrogación y ven el movimiento, inclusive ya ella empieza a estirar los pies y a prepararse porque como duran mucho en el abordaje, entonces nosotros le hacemos la seña para que se torne inconsciente. Tal vez en la diapositiva anterior, Pili, en la última fotografía es donde vemos donde ya ella se ha completamente desvanecido y entonces los chicos están haciendo la seguridad de la vía aérea, etcétera. Bueno, en este caso todavía estábamos en lo más, creo que estábamos como en la segunda o tercera, o en la segunda ola del COVID, entonces con todos los protocolos de mascarilla, etcétera, tanto para los participantes como para los mismos chicos, que inclusive son medidas que todavía mantenemos en la universidad, pero es más o menos la experiencia de cómo nosotros los vamos guiando y les vamos girando instrucciones. Dale, Pili. Gracias. Y también teníamos para compartirles un par de casos que tuvimos más recientemente de una chica electrocutada
que tenía pues todas las lesiones de quemadura, tanto de entrada como de salida, y pues las quemaduras las hicimos con goma, pegábamos la goma en la manita y luego arrancamos como la escara de goma. Entonces las mismas chicas me ayudaron a hacer muchísimas escaras para que pudiéramos tener todo el moulage. Y pues ahí se ven las chicas contentas, ¿verdad? Que estaban en la participación, pues totalmente tranquilas, seguras. Yo necesitaba poner pero no sé si me va a dejar, donde se ve el escenario completo, donde la chica se mueve, pero creo que como estoy compartiendo el PowerPoint no nos deja salirnos de ahí. Y este es el otro escenario donde estamos repitiendo como la historia del escenario en el que vieron a Jade. Ella es Alana, mi hija, y pues también ella estaba muy emocionada y se ve tranquila y demás, aunque ya en escena se notan sus facciones de angustia y demás relacionadas propiamente con el caso, no con que esté asustada llevándolo a cabo. Es como de lo que queríamos compartirles. Muy interesante, muy pero muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Wow, qué maravillosas actrices tienes, Pilar. Tenemos muy buen material. Muy buen Sí. material. Nosotros en ATLS tenemos una enfermera que es la súper experta en maquillaje, en todo. A mí en más de una ocasión me ha impactado que llego y digo, oh, no, no es paciente real. Pero los tuyos están buenísimos, ¿eh? Esa lesión de entrada de electrocutado está increíble. Muchas Felicidades. Gracias. Muy bonitos. Y además la niña, que serena, ¿no? Con su lápiz. Solo la tenía preocupada que no se le manchara su blusa blanca. Oh. Yo no quiero que luego mi mamá tenga que desmancharla. Entonces yo le decía, no se va a manchar, no te preocupes. Pero ¿estás segura? ¿Segura que no se me va a manchar? Estoy segura, no se te va a manchar. Eso era lo único que a ella la tenía preocupada, que su blusita blanca no se le manchara. No, está muy bueno, chicos. Los felicito por sus escenarios. Gracias. Sí. Y eso... Vemos que, perdón Sara, lo que rodea todo este trabajo, creo que el secreto está en la tranquilidad que se les transmite a ellos, en hacerlo como algo común, como una actividad del diario vivir, y no como algo complejo, sino lo más fácil posible dentro de la comprensión de su imaginario, que eso creo que es muy, muy importante, que ellos puedan razonar lo que van a llevar a cabo, lo comprendan, y eso les transmita tranquilidad, porque yo creo que inclusive a nosotros como adultos, cuando no tenemos el control de una situación, nos genera ansiedad. Entonces, si lo traspolamos a ellos, creo que el hecho de que se lleve a cabo en un ambiente sereno y tranquilo, a pesar de lo que lleva a ese escenario de trauma, creo que es el secreto de lo que nos ha ayudado a que las chicas tengan esta participación tan efectiva, ¿verdad? Muchas Eso es gracias. básico. Vuelvo a lo mismo. Hay que pensar mucho en la seguridad, ¿no? De los pacientes. Créanme que es de estos pacientes simulados, estandarizados. Y ver con los niños y ver las caras de estos niños me parece genial. Entonces, creo que ese es un punto básico que ojalá por ahí nos puso alguien que lo tiene que escribir, ¿no? Y tendría un valor agregado, además de que quede ahora grabado, ¿no? Cómo darles esa tranquilidad, cómo hacerlos llegar a ese imaginario que dicen, ¿no? Ya Carla por ahí ya vi su carita, tienen que escribirlo, porque yo creo que esa es la parte de cómo llegar a ese modelo mental de los niños que permita sentirse cómodos, ¿no? Que es una actuación, que están ahí las señales de ustedes para saber cuándo tienen que hacer lo que tengan que hacer. Entonces, que es parte fundamental de los escenarios, ¿no? Tener estas señales claras para que todos sepamos por dónde movernos. Yo creo que es fundamental. Qué rico y los felicito
enormemente, ¿eh? Muchas gracias. Algo que yo Además creo, lo disfrutamos perdón, nosotros Pilar. también. Sí, A Pilar, nosotros nos decía. encanta y lo disfrutamos muchísimo. Sí, No algo solo que, ellos, no solo ellos juegan, nosotros también jugamos al claro, goulash, nosotros también claro. jugamos a la creación y al escenario y a las respuestas. Entonces, es de mucho gozo. Cada semana en la que tenemos este tipo de escenarios, se disfruta muchísimo. Termina siendo muy cansado porque no solo hay que hacer el moulage, luego hay que desmaquillar y luego hay que limpiar y luego hay que acomodar y entonces a veces uno dice, duré 1 hora haciendo un moulage para un escenario de 5 minutos, Sí, Sí. pero vale la pena. vale la pena, ¿no? Y algo que es muy importante es justo la actitud de los chicos. Yo voy a contar una anécdota que creo que por eso me invitó Gladys a esta reunión, que trabajando con chicos, insisto, normales y explicándoles que lo que iban a hacer era los estudiantes que los iban a pesar y a medir, iban a ser evaluados para poder ser médicos o no. Estaba yo en el escenario con un chiquito como de 8 años, eran 2 hermanitos que intercambiábamos y de repente sale el estudiante y voltea y me dice el chiquito, éjele, ese va a reprobar, no me quitó los zapatos para pesarme. O sea, tenía tan claro de cuál era su papel y qué iba a pasar que dice, ese va a reprobar, no me quitó los zapatos. Así es. Se aprende muy bien el papel y creo que es una de las preguntas que nos va a hacer más tarde Gladys. Yo Tal creo vez que... hay algo que no hemos comentado que es muy importante y es que cuando termina el caso, llevamos a los chicos al debriefing. Claro. Para que los chicos cuenten cómo se sintieron. Sí. Y entonces ellos dicen, en el primer grupo me trataron muy bien, pero en el segundo grupo me pusieron las gasas y me maltrataron. Y a mí no me gustó sentir eso porque no sentí como que les importaba mucho que me estaba doliendo. Entonces también esa experiencia es riquísima, porque cuando los hacemos con fantomas, pues a los fantomas los suben, los bajan, los llevan y el fantoma luego no nos puede contar cómo se sintió. Pero claro, el chico sí, el chico nos dice, es que yo sentí cariño, ¿verdad? Porque ellos no pueden expresar literal o técnicamente cómo se sienten en la atención, pero sí emocionalmente. Si se sienten protegidos, si se sienten seguros en ese escenario, y esa parte en el debriefing también ha sido riquísima en el posterior, porque luego los estudiantes se acercan y dicen, no, pero es que yo lo que quería era presionarle para que no sangrara más, no era para que le doliera, pero es importantísimo finalmente. Claro, Sí, claro. totalmente. Justamente, Pilar, contestaste una de las preguntas del público, si participaban en debriefing. Y tomando un poco lo que contaba María Teresa, va la pregunta para Sara y para María Teresa, si cuando hacen ECOE, en los cuales participan adolescentes, si los adolescentes hacen retroalimentación, o mejor dicho, dan retroalimentación a los estudiantes. En alguna bibliografía habla que son partícipes y que dan retroalimentación sin que ello influya en la nota específica para el estudiante, pero como una forma más de participar. Las dejo a ustedes con su experiencia. Normalmente, Empieza, Sara. Normalmente sí se utiliza, ¿no? El hecho de que ellos puedan inclusive evaluar. Sí, tenemos una escala pequeñita del 1 al 5 y ellos pueden evaluar cómo se sintieron de que pudieron acercarse con el médico, cómo los trató, cómo preguntó, ¿no? Y créanme que es muy rico cuando ellos pueden decir, es que de plano no supo nada. Pues sí, no supo, tranquilo, ¿no? Hay veces que se les ve la carita de desesperación, ¿no? A los niños porque se quedan paraditos. A mí me tocó en este caso del que les comentaba de nutrición, ellos inclusive se paraban, ¿no? Y pues no les decía nada, que se quitaran los zapatos o que se pusieran en una posición adecuada. Y lo que ellos ya sabían es que no tenían que hacer lo que deberían de hacer, pararse,
ponerse viendo hacia la pared, derechitos. Entonces, esa parte de evaluación hablada a veces es muy rica para los chicos, ¿no? Entonces sí se toman en cuenta y creo yo, en el caso de los adolescentes, es todavía más rico porque tienen muy claro que es parte de la calificación del estudiante, ¿no? Entonces lo toman a veces bastante en serio cuando se les da esta posibilidad de calificar en esta pequeña escalita que hemos estado utilizando en algunos ejercicios. En la parte del adiestramiento al paciente, a mí me ha pasado que me preguntan, sobre todo los adolescentes y chicos un poquito no tan adolescentes, y si no sabe hacer algo, ¿le puedo ayudar? Entonces, insistimos en que eso no se puede. Y yo alguna vez les he comentado que donde yo hacía mis prácticas clínicas en un hospital, el Hospital General de México, los pacientes tenían tanto tiempo hospitalizados que cuando era el pase de visita y de repente se nos atoraba algo, el paciente volteaba y decía, ya me preguntó la doctora tal y tal cosa. Pero bueno, entonces en el adiestramiento yo les insistimos mucho que no pueden hacer absolutamente nada de lo que no les pidan. Y en relación a la pregunta de la parte de cómo se sintieron, o sea, esto que ya dijo Pilar, creo que este es fundamental porque les ayuda mucho a los estudiantes que fueron evaluados. La parte de si dar una nota en relación a la participación, en esa todavía, en la parte que estamos en general de acuerdo es en la parte de comunicación, pero más de eso no. O sea, sí dar esa realimentación de cómo se sintieron. Esto que dijo Pilar, que es fundamental, no me hizo caso, o sea, me sentí maltratado. Creo que eso a los estudiantes les impacta muchísimo y creo que es el mejor aprendizaje de todo el ECOE cuando un chiquito, un adolescente o un paciente dice, no me sentí cómodo y me sentí maltratado. Entonces, sí, todavía sin nota importante sobre la calificación, pero sí es muy importante. Gracias. En Facebook preguntan, creo que acotación de lo que expresó Teresa, lo que expresó Sara, perdón, cuando se refiere a escalas, ¿es de satisfacción? Las escalas que, creo que se refiere a las escalas que vos fuiste comentando, Sara, que tienen los participantes. Los participantes, Las sí, 5 notas, Sara. Son con respecto a escala de satisfacción. ¿Cómo me sentí? Me trató, me vio a los ojos, respondió a mis preguntas, me sentí bien. Entonces, con respecto a esa escala, solamente es a la escala que me estoy refiriendo. Y eso lo tienen casi todos los pacientes, pero sobre todo se les da esa escala a los pacientes que ya tienen más o menos, por eso hablaba yo de adolescentes, ¿no? Y sí, en el caso, por ejemplo, de ejercicios que hemos hecho para echar a andar un ECOE, es muy importante que los pacientes, y en este caso los que estén participando, estén trabajando con cómo pueden retroalimentar a los chicos que estuvieron haciendo el ejercicio. Y como decía Teresa, generalmente es comunicación, cómo me sentí. Es que a mí uno de los personajes que me quedó tan grabado fue el primer paciente real que tuvimos en uno de los primeros ECOES, ¿no? Que insistió mucho en querer hablar con los chicos, con los que se estaban evaluando. Y era algo que no era muy frecuente y me dijo, por favor, denme la oportunidad 5 minutos. Y lo único que les dijo es, yo lo que quería es que me vieran a los ojos cuando me estaban atendiendo. Vean a su paciente a los ojos, salúdenlo, se va a sentir más tranquilo. Y desde ahí fue uno de los puntos básicos para poder empezar siempre en un ECOE. Acuérdense que tienen que ver a los ojos a su paciente,
llegar y saludarlo, porque yo lo aprendí también de ese paciente ese día, y yo creo que es algo básico, cómo el paciente puede expresar, ¿no? Y los niños son geniales para decir cómo se sintieron. Y creo que la última pregunta, porque las que teníamos para ustedes se fueron, ustedes mismas las fueron Sí, las fuimos contestando, contestando. que durante el ECOE, si al paciente simulado le preguntan algo que no estaba programado, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo ustedes les explican que lo resuelvan? Primordialmente, como bien decía Teresa al principio, les pedimos que no hagan nada de lo que no está ya trabajado con ellos, ¿sí? Y en el caso de preguntas que les hagan, ellos deben de contestar no sé, o no entiendo, ¿sí? Bien. Primordialmente no sé. O Si la no, otra, se puede. contestar en relación a su vida personal. Cualquier cosa, porque de esa manera nunca se van a equivocar tampoco. Sí, Van a contestar siempre lo mismo, aunque no esté dentro del guión. pero generalmente lo ideal es que digan no sé, para que no cambien, ¿no? La estandarización de la estación. Perfecto. Hay una pregunta de alguien que pregunta qué es el ECOE. Supongo que querrá un poquito más ampliado a qué se refiere el ECOE. No sé si es eso o simplemente desglosar la sigla de la evaluación. Sí, me ponen exacto. Exacto. El ECOE, tal cual, es Examen Clínico Objetivo Estructurado y fue creado precisamente para evaluar las habilidades clínicas de nuestros estudiantes al terminar la carrera o los residentes, etcétera. Y lo que se pretende, y de ahí, o sea, es un examen en el cual se hacen una serie de estaciones clínicas, de escenarios clínicos, con pacientes reales, simulados y estandarizados, o también con estaciones que no necesariamente necesitan paciente. Por ejemplo, nos interesa que se evalúe la interpretación de una placa radiográfica. Entonces, eso se le llama estación estática, se presenta la radiografía y él la tiene que describir, etcétera. Cuando se trata de un paciente o se trata de un maniquí o de un modelo, esa es una estación dinámica. Entonces, de manera muy, muy general, eso sería un examen clínico objetivo estructurado. O sea que no, está perfectamente diseñado. Otra cosa importante es que si evaluamos, por ejemplo, a 30 o 40 estudiantes, todos son evaluados exactamente de la misma manera. De ahí el que está perfectamente estructurado y que bueno, esto quita un poco lo que teníamos en otras épocas, que cada uno de los estudiantes o los médicos éramos evaluados con un paciente diferente, con un jurado diferente. Aquí cada estación tiene un mismo evaluador, un mismo escenario y un mismo paciente o un mismo caso. Entonces, todos los estudiantes son exactamente evaluados de la misma manera. Y de las cosas importantes es que en general es rarísimo que tengamos un estudiante que diga el resultado, no estoy de acuerdo con mi resultado. Creo que es una de los mayores logros que hemos tenido con el ECOE. Todos quieren evaluarse ya con eso, porque se dan cuenta de cómo están, cuáles son sus eficiencias, ¿no? Y esto desde los chiquitos, porque nosotros lo empezamos a hacer también desde tercer año. Segundo año, que van al tercero, los que van al tercero, y desde los que van a tercer año, cuando van a internado y cuando salen de la carrera, y todos se sienten complacidos de que pudieron saber cómo están. Y cuando uno lo hace con los residentes, también funciona bastante bien, ¿no? Se dan cuenta de que les gusta más que los evalúen así, porque pueden ser capaces de darse cuenta dónde pueden mejorar. Que eso es la característica de este examen, dónde puedo mejorar. Muchísimas gracias. Bueno,
Por aquí vamos cerrando. Fue realmente un placer escucharlos a los cuatro. Creo que hemos aprendido un montón. Creo que no hay mejor aprendizaje que la experiencia del otro. Los felicito y les agradecemos desde el grupo de pediatría de SACIM, y ahí está SACIM representada íntegramente por Carla. Muchísimas gracias, fue un placer escucharlos. Muchas gracias a todos los participantes, vemos que hubo un número importante. Creo que les ha pasado como a mí, que se han quedado boquiabiertos por la calidad, el conocimiento y la calidez con que han participado nuestros disertantes. No sé, Carla, si querés cerrar vos también con nosotros. No, simplemente decir gracias, gracias, y yo fui la que dijo que hay que escribir la experiencia de Latam. Creo que hay muy pocos ejemplos en el mundo, y si ustedes la tienen, hay que publicarlo para todos aquellos que inician en la pediatría y tienen mucha incertidumbre, así que ese es mi deseo, que lo puedan publicar. Yo hago pediatría en el Hospital Garrahan, y es un tema que hay que profundizar, y creo que parece simple para los niños, pero creo que es complejo para nosotros, nuestro mapa mental. Creo que los niños tienen muchas ganas de colaborar en la salud. Todos nuestros hijos, de alguna manera, son los que han iniciado este camino, y creo que lo siguen haciendo. Habrá que validar lo que hacemos, y quizás entender que para los niños es más natural, y abrir nuestra mente a que si lo hacemos seguro y controlado, no va a producir un daño. Yo sigo pensando que por algo en la industria del teatro y en la industria de la cinematografía, los niños desde hace décadas que participan, y son ámbitos laborales. Por lo cual digo que sigamos pensando, así que me encantó, estoy en casa con mi hijo escuchando, así que gracias por colaborar en este espacio de SACIM, y una enorme felicitación al grupo de la pediatría que lanzó hoy con este webinar, así que muy feliz de estar escuchándolos a ustedes. Eduardo, ¿algo querías decir? No, muchas gracias. En realidad es un honor para nosotros poder haber participado en esta actividad tan interesante con ustedes, compartir con María Teresa, con Sara, con vos, Gladys. Es una excelente oportunidad, y concuerdo con Carla en poder llevar más allá esta experiencia y quizás hacer algo en común, ¿verdad? Pero definitivamente una actividad muy interesante y con un gran aprendizaje por medio. Fue un honor. Igual para nosotros. Bueno, nos despedimos, muchas gracias, que tengan una muy buena semana, y ojalá esto sea el comienzo de un camino a Ojalá que no sea el primero. No Exacto. solo el primero, que sea el primero de muchos. Bueno, Gracias. Es una Adiós. gran experiencia. Bye. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas Muchas tardes gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Faltó la foto, Gladys, con los disertantes. Que Ah, no se... bueno, No nos estamos salimos, aquí todavía. Aquí estamos todavía. Aquí estamos, Ah, aquí bueno. estamos. Yo no Así la que puedo ya- sacar porque soy una inútil.